Hola, voy a explicar los contenidos relativos a la potencia y a la energía eléctrica. Vamos a estudiar la potencia en continua, en corriente continua, no en corriente alterna. Bien, para empezar, pues la fórmula correspondiente a la potencia, en este caso, será potencia igual a voltaje que existe en el circuito o en ese aparato por la intensidad que está recorriendo ese aparato en concreto. La potencia del aparato será, por lo tanto, medida en vatios, que es su unidad del sistema internacional. El voltaje es el voltaje de funcionamiento del aparato, que si está conectado a la corriente de casa serán 220 voltios, y la intensidad que recorre el aparato. Por lo tanto, potencia igual a voltaje por intensidad. Potencia en vatios, tensión en voltios y la corriente en amperios. Si alguna de esas unidades no está en voltios o en amperios, habrá que pasarla. Bien, unidades de potencia. La potencia tiene submúltiplos y múltiplos. Un submúltiplo es el milivatio. 1000 milivatios es un vatio, igual que 1000 milímetros es un metro. Por lo tanto, un milivatio son 10 elevado a menos 3 vatios. Un kilovatio funciona igual que el kilo. Un kilo son 1000 gramos, por lo tanto, un kilovatio serán 1000 vatios. Por lo tanto, un kilovatio es igual a 10 elevado a 3 vatios. Un megavatio son 1.000.000 de vatios. Por lo tanto, un megavatio serán 10 elevado a 6 vatios. Y finalmente, un gigavatio. Un gigavatio son 1000 millones de vatios. Por lo tanto, un gigavatio 10 elevado a 9 vatios. Estas serán las unidades utilizadas para dar la potencia. Existe otra unidad que es el kilovatio multiplicado por hora, que será utilizado para la energía, y por lo tanto habrá que utilizar en muchos ejercicios la unidad kilovatio y saberse muy bien que un kilovatio son 1000 vatios. Pasamos ahora al cálculo de la potencia en una instalación eléctrica. Si tenemos una instalación eléctrica y tenemos varios aparatos conectados en la instalación y que están funcionando al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para calcular la potencia total que se está utilizando en ese momento? Bueno, pues la potencia será la suma de las potencias individuales. Por ejemplo, si en una casa tenemos puesta la televisión que tiene 100 vatios, una lámpara que consume 50 vatios y la consola de juegos que tiene una potencia de 300 vatios y están funcionando al mismo tiempo, pues la potencia total en ese momento necesaria serán los 100 vatios de la televisión más los 50 vatios de la lámpara más los 300 de la Play. Por lo tanto, dan un total de 450 vatios de potencia. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es el consumo de energía de diferentes aparatos. Tenemos una televisión que consume 100 vatios, tenemos una batidora que consume 300 y un radiador eléctrico que consume 500 vatios. Esos tres aparatos están funcionando al mismo tiempo, están funcionando durante 3 segundos. Y vamos a ver cómo es el consumo energético. Observamos que en la televisión el consumo energético es el más bajo de los tres, siendo un consumo medio en la batidora y un consumo muy elevado en el radiador. Y esto es debido a que la energía es directamente proporcional a la potencia. Es decir, si tengo poca potencia, consumiré poca energía. Y si tengo mucha potencia, consumiré mucha energía. Por lo tanto, la energía consumida es directamente proporcional a la potencia del aparato. Energía eléctrica. La energía eléctrica se da con una ecuación, en esta ecuación el término E es la energía eléctrica y se mide en julios, que es la unidad del sistema internacional para la energía. Es igual a la potencia, que se medirá en vatios, por el tiempo, que se medirá en segundos. Utilizamos, por lo tanto, las unidades del sistema internacional para cada uno de los términos de la ecuación. Pero sí que es cierto que la energía muchas veces no se da en julios, sino que se da en kilovatios multiplicado por hora. Entonces, en ese caso, la potencia tendrá que estar dada en kilovatios y el tiempo en horas, lógicamente. Bien, otras fórmulas que se utilizan son la ley de Ohm, y a partir de la ley de Ohm y de la ecuación de la potencia podemos descubrir nuevas ecuaciones para calcular la energía eléctrica consumida. Nosotros nos vamos a quedar con esta parte de la ecuación, que es la que nosotros vamos a utilizar en los ejercicios. Pero las otras ecuaciones serían estas y se deducen de estas anteriores. Vamos a observar el consumo de un aparato
dependiendo del tiempo que esté conectado. Como podemos ver, esta pantalla tiene una potencia de 100 vatios y está funcionando en este caso 3 segundos, en este caso está funcionando durante 6 segundos y en este caso está funcionando durante 12 segundos. Si te fijas en la energía consumida, vemos que a medida que el tiempo aumenta, el tiempo de funcionamiento de la televisión aumenta, pues la energía también aumenta, lo cual es coherente con esta ecuación, es decir, que la cantidad de tiempo que estamos utilizando un aparato influye en la cantidad de energía consumida, de hecho es directamente proporcional al tiempo, ¿vale? Y esto es todo para este tema. Por lo tanto, dos fórmulas muy importantes: potencia igual a voltaje por intensidad y energía igual a potencia por tiempo. Acordarse que la energía puede venir dada en julios o en kilovatios hora y que la potencia siempre viene dada en vatios y se utilizará en kilovatios en la fórmula de la energía. Esto es todo.